¿qué es lo que vamos a ver? Ahorita aún sigue cargando. Ese es un gran problema. No me digan que no se ve nada. Se me hace raro porque aquí me está marcando que se está compartiendo. Y me parece justamente que sí se está compartiendo. Okay. A ver. Avanzado. Voy a compartir aquí. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver acá. Sigue cargando. Qué raro. Según aquí me está pareciendo que les estoy compartiendo, entonces no sé por qué no deja. Espero que no sea por la conexión, porque me está marcando igual que la conexión es poco estable. Pero dudo que es eso. A ver. Sharing. A ver, es que aquí ya ven algo. Ahí me está marcando que estoy compartiendo la pantalla con todos y todas. El Zoom. No se ve. Qué raro, entonces, ¿por qué me dice que lo estoy compartiendo? Ok, a ver, permítame tantito nada más. Jupyter Notebook, perdón, te permite utilizar también o ejecutar tus códigos de Python. Y no solamente aplica para códigos de Python, sino que aplica también para códigos de cualquier lenguaje de programación. Entonces, lo que quiero mostrarles ahorita, nada más que como no tengo la presentación directamente aquí, no se las puedo proyectar, les voy a estar mostrando códigos nada más de cierta forma para que podamos ir avanzando. Entonces, esto es básicamente lo mismo que tendríamos en un ambiente de Jupyter Lab, solamente que les estoy mostrando una sola línea de comandos en donde vamos a poder escribir código. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Voy a escribir primero, antes que nada, generar variables. Entonces, antes de poder generar un script, que es muy importante tener en cuenta que debemos de declarar todas las variables que vamos a utilizar. Eso va a tomar o va a cobrar mucha relevancia cuando empecemos a utilizar estructuras de control. ¿Por qué? Porque en las estructuras de control normalmente vamos a utilizar variables. Esas variables pueden ser listas, pueden ser diccionarios, tuplas, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser otra estructura de datos que se llama sets. Entonces, lo importante siempre es declarar primero las variables que vamos a utilizar. Entonces, como una buena práctica de escritura de scripts, lo que se debe de hacer es primero comentar las variables que se van a generar. Yo voy a poner aquí crear dos variables. Voy a poner crear dos variables. Voy a dar un enter. Eso mismo lo pueden replicar en su script de Jupyter Lab. Es exactamente lo mismo. Y lo que voy a poner es la variable x y le voy a asignar el valor de 3. Y abajito voy a asignar la variable y y le voy a asignar el valor de 100. Entonces, en este caso, como estoy utilizando igual Jupyter Notebook, simplemente lo puedo ejecutar presionando las mismas teclas con Shift Enter. Ya se ejecuta como tal, aquí se ejecutó, se abre una nueva línea de comando y ya puedo empezar a escribir código. Vean, aquí como un paréntesis rápido, una de las grandes ventajas que te otorga, bueno, no grandes ventajas, sino una de las facilidades que te otorga utilizar Jupyter Notebook es que
Cada vez que ejecutan un código, ese código se va, digamos, guardando. Se va guardando lo que vamos escribiendo. Sin embargo, yo puedo regresar al código que ejecuté previamente y lo puedo modificar y lo puedo volver a ejecutar. Es exactamente lo mismo como si estuviéramos haciendo un script en un blog de notas, en algún otro programa que utilicemos para escribir códigos de Python, lo podemos ir modificando. Pero como tal aquí, lo que se hace en Jupyter Notebook es que se va almacenando lo que va haciendo uno paso por paso. Es lo mismo, un notebook, ¿vale? Entonces, cerrando ese paréntesis, ya tengo ese paréntesis, esas dos variables generadas. Lo que yo quiero mostrarles ahorita, que justamente son unos operadores que van a ser o serán demasiado útiles en las estructuras de control. Tal vez estos operadores ya los han escuchado, ya han escuchado de ellos tal vez en alguna asignatura, álgebra, cálculo, etcétera. Son estos operadores que se llaman operadores relacionales. Voy a poner entonces aquí como comentario, operadores relacionales. ¿En qué voy a escribir? Vamos a escribir entonces uno de esos primeros operadores relacionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Escribimos la variable donde está almacenado mi primer valor, X, coloco un espacio en blanco y voy a colocar el operador relacional mayor que, y posteriormente coloco la variable Y. Ese es un primer operador relacional, el mayor que me permite realizar comparaciones entre los objetos que están guardados en estas variables. Ahora, cuando yo lo ejecute, lo importante que hay que tener en cuenta es el resultado que vamos a obtener. Cuando yo ejecute esto, si le doy control shift enter, se va a obtener como output esta palabra, este valor lógico que es el de falso. Esto es lo que vamos a necesitar saber cuando utilizamos operadores relacionales. Es decir, siempre que utilicemos una comparación con un operador relacional como el mayor que, menor igual que, la igualdad, la negación lógica, que se los voy a mostrar más adelante, siempre se va a obtener un valor lógico, ya sea falso o sea verdadero. De ese valor lógico dependerá más bien, ese valor lógico dependerá del resultado que estemos utilizando, de la comparación que estemos realizando con las variables que estemos utilizando, ¿vale? Entonces yo simplemente puedo escribir ahora la variable, digamos, x igual, en esta misma parte, supongamos que es mi script, coloco el operador menor que y coloco la letra y lo vuelvo a ejecutar. Le vuelvo a dar shift enter y ahora voy a obtener un valor lógico de verdadero. Aquí se está obteniendo el último, digamos, como el último resultado. Si quisiera que se mostraran ambos, tendría que poner la palabra print, la función print. Esa parte hay que recordarla, fue una de las primeras funciones que estuvimos utilizando. Que les digo, es lo que me permite mostrar los códigos en pantalla. Entonces, cuando yo las pongo, las encierro, esos operadores o esas comparaciones entre la función print, ya obtengo los dos resultados, falso y verdadero, ¿vale? Lo mismo va a aplicar para los demás operadores relacionales. Otro operador relacional que utilizamos mucho es, en este caso, digamos, la igualdad lógica. La igualdad lógica se escribe de la siguiente forma. Voy a escribir la variable que voy a utilizar primero y voy a escribir dos símbolos de igualdad. Dos símbolos de igualdad, bueno, dos símbolos de igualación matemática. Coloco esto y para Python ya le estoy diciendo que genere una comparación entre la variable X y la variable Y a través de la igualdad lógica. Escribo la letra Y, la variable Y, encierro entre paréntesis y ejecuto. Y vean que ahora lo que obtengo es un falso, un verdadero y otro falso. Ese falso corresponde como tal a ese último resultado. Entonces, de cierta forma, aquí ya estamos utilizando operadores relacionales. Esos son los operadores importantes que debemos de tener en cuenta al momento de utilizar el lenguaje Python, ¿vale? Los demás simplemente son variaciones. Si yo quisiera utilizar, digamos, el operador mayor o igual que, simplemente escribo igual con la función print, coloco X mayor y coloco un símbolo de igual. Y luego escribo de nuevo la variable Y. Encierro entre paréntesis y ejecuto de nuevo. Vean aquí, vean. Esto fue un error que salió. Siempre que le salgan este tipo de errores, siempre hay que ver qué es lo que está pasando con el código que escribamos. De hecho, algo muy común, esto se los menciono como un paréntesis, algo demasiado común en los lenguajes de programación son los errores. De los errores es de donde vamos a obtener más información, porque vamos a poder saber qué es lo que está pasando con un código.
En este caso, el error simplemente me facilita en Jupyter Notebook, incluso en Jupyter Lab, te facilita el saber dónde está un error. Aquí me está diciendo que está en la línea 5, es lo que me dice, y me está mostrando aquí como tal dónde está el error. Entonces aquí simplemente me dice que el error es un error de nombre de función. Me está diciendo que esta parte, lo que dice print, no está definido. Entonces, si me voy aquí a mi código, pues yo puedo darme cuenta que me faltó la T. Simplemente la completo y vuelvo a ejecutar, ¿vale? Pero eso es como un paréntesis rápido mencionándoles que si se encuentran con muchos errores en un código, en este caso, cuando vayan escribiendo ustedes código, no se vayan a frustrar. Eso es muy común. Es demasiado común encontrar errores. Lo que sí es importante tener en cuenta estos errores es no es muy común que hagamos un script o escribamos un código con errores. Siempre que detectemos un error, hay que intentar resolverlo en ese momento. Es lo más recomendable. Es una buena práctica. Porque si yo les paso un script después y está lleno de errores, no van a poder ejecutar nada. Y pues eso sería un gran problema. Entonces, en ese caso, sí hay que tener muy en cuenta eso. Volviendo al código y a la parte de los operadores relacionales, yo les mencionaba que este último, del mayor igual que, simplemente es la variación similar al del mayor, al operador relacional mayor que. Solamente le agregué el símbolo de igualdad. Ejecuto este código igual aquí con Shift Enter y ahora estoy mostrando estos 4 resultados: falso, verdadero, falso y falso. Y eso depende de les menciono, de la comparación lógica que se esté realizando en estos paréntesis o con estos operadores relacionales. Estos operadores los van a poder encontrar de dos nombres, ya sea operadores relacionales u operadores lógicos. A mí me gusta llamarles operadores relacionales simplemente porque buscan una relación entre dos variables. Ahora, algo importante de esto también es que estos operadores se les llaman operadores binarios, porque están realizando la comparación entre dos objetos. ¿Cuáles son los dos objetos? Pues las dos variables que estoy comparando, la variable X y la variable Y. Por eso se les llaman binarios. De hecho, los operadores aritméticos, el de suma, multiplicación, división y resta, también son operadores binarios. Sin embargo, podemos utilizar los operadores de suma, multiplicación y resta como un operador unario. Eso se lo estaré mostrando más adelante con algo que se llaman ciclos for, para que vean cómo hay diferentes tipos de operadores también. Lo que quiero que se queden aquí con esta parte es que esta combinación de operadores me permiten comparar dos objetos diferentes en Python y que el resultado que voy a obtener siempre es un valor lógico, falso o verdadero. Y ese valor lógico dependerá de la comparación que esté realizando acá. Entonces, ya simplemente yo puedo escribir otra alternativa con la letra X, con el menor o igual que. Simplemente escribo X, símbolo menor que, y la igualdad. Escribo Y, cierro paréntesis y ejecuto. Y ya obtengo ese mismo resultado, ¿no? Un valor lógico, en este caso, verdadero. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Esto se los estoy mostrando porque cuando veamos estructuras de control, esas estructuras de control van a funcionar solamente con valores lógicos, pero esos valores lógicos van a venir de combinaciones, de comparaciones de diferentes objetos, de diferentes variables. De hecho, podemos hacer comparaciones entre listas. Sin embargo, en Python, la manera en que se utilizan los operadores relacionales es solamente si tienes un objeto almacenado. ¿A qué me refiero con eso? Que yo lo que estoy poniendo aquí nada más es un simple número, un único número. El número 3, por ejemplo, para la letra X y el número 7 para la letra Y. Y estoy comparando nada más entre esos dos valores. Si yo quisiera comparar una lista, digamos, voy a generar acá abajo otro comentario y voy a poner comparaciones entre listas. Ahí están. Y voy a escribir nada más una lista que le voy a llamar LST1 igual a, coloco corchetes, y voy a poner separados por comas el 1, el 2, el 6, el 9 y el 10, ¿no? Cierro los corchetes, y abajito voy a escribir entonces, comparar lista, con otra lista, me faltó escribir otra lista. Voy a poner lista LST1, por ejemplo, con lista LST2.
¿vale? Entonces voy a escribir acá arribita otra lista, nada más les estoy mostrando un ejemplo que quiero que vean. Voy a poner acá, digamos, el 4, el 6, el 12, el 10, el 3 acá, y voy a escribir otro valor que sea el 5. Cierro corchetes, y acá abajito voy a generar una comparación. Voy a poner LST1 mayor que LST2. Cuando yo ejecute todo este código, cuando yo le dé Shift Enter, se va a empezar a generar desde la declaración de las variables y se va a realizar la comparación. Si yo lo ejecuto, yo lo que voy a obtener solamente es un valor de falso. Este valor de falso no viene de la comparación entre estos elementos como tal. Simplemente lo que está pasando aquí es que Python no puede hacer comparaciones elemento por elemento. ¿A qué voy con todo esto? En los lenguajes de programación diferentes a Python, se permite realizar, en algunos nada más, comparaciones elemento por elemento. Es decir, comparar el 4 con el 1, luego el 6 con el 2, el 12 con el 3, el 10 con el 6, el 3 con el 9 y el 5 con el 10. No, uno por uno nos va comparando. En este caso en Python no me permite realizar eso. Para poder generar un código que compare elemento por elemento, yo tengo que utilizar algo que se llama un ciclo for, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Simplemente lo que quería que vieran es que incluso con que yo utilice listas que no las está comparando elemento por elemento y me está dando solamente un valor lógico falso, en este caso, al utilizar cualquier operador relacional, voy a obtener un valor lógico, falso, verdadero, pero más claramente con valores únicos, como las variables que están acá declaradas, ¿vale? Entonces, con todo esto, simplemente quiero que se lleven como resumen que cuando utilicen operadores relacionales van a obtener valores lógicos. Y los operadores relacionales que se utilizan son estos: mayor que, menor que, la igualdad lógica, el mayor igual que, menor igual que, y hay un operador relacional, otro operador relacional que no les mostré, que también es muy importante, que les va a ser útil. Se llama la negación lógica. Voy a escribir aquí en esta misma línea, donde estaba escribiendo las comparaciones. Se está grabando, ¿no? La sesión, según yo. Sí, se está grabando. En este caso, en las listas, digamos que en las listas está tal vez comparando la longitud, podría ser lo que esté ocurriendo, porque si yo comparo, digamos, estoy comparando el ST1, si yo intento determinar qué es lo que está comparando aquí, digamos, LST1, ¿no? Tomamos el primer valor de LST1 con con el primer valor de LST2. 1 es mayor que 4, pues eso es falso. Podría estar comparando nada más la primera parte. De hecho, muchos de los códigos que se utilizan en Python tienen que resolverse de una manera utilizando estructuras de control. Por eso les menciono que con las estructuras de control todo esto se va a volver muchísimo más eficiente y los códigos, a pesar de que van a ser más complejos, van a resultar muchísimo más eficaces para resolver un problema o una problemática en específico. Entonces, en este caso, como tal, no está realizando una comparación directa sobre algún elemento de las listas, ¿vale? Nada más hacer un ejemplo para mostrarles que lo que se está mostrando aquí es que se está obteniendo un operador, un valor lógico, ¿vale? Un valor lógico también. Entonces, lo que quería mostrarles nada más para terminar con esto de los operadores relacionales es un operador que se llama negación lógica. Voy a escribir en este caso X y voy a escribir un símbolo de exclamación hacia abajo. Un símbolo de igual, la letra Y, cierro paréntesis y ejecuto. Lo voy a ejecutar y lo que obtengo es entonces este valor lógico de verdadero. Si yo lo comparo con la igualdad, que es este valor de acá, que es el número 3, sería aquí falso, es lo que estoy mostrando acá, subrayando con el cursor. Lo único que hace la negación lógica es cambiar el valor lógico. Si yo tenía un falso, ahora lo que hace es un valor, en este caso verdadero. De cierta forma no es tan directo, porque lo que está haciendo es una comparación. Es como si yo estuviera leyendo. El número 3, es decir, la letra X, el número 3 no es igual al número 7, pues eso se cumple, no son iguales. Por eso estoy obteniendo aquí el valor lógico de verdadero, ¿vale? Entonces, con esto, más bien como tal, estos son los operadores relacionales que se manejan en el lenguaje Python.
Hay otro tipo de operadores lógicos, como un grupo de operadores lógicos que se pueden utilizar, que les voy a mostrar ahorita. Estos como tal son los operadores lógicos booleanos. Los operadores lógicos booleanos funcionan de una manera un poco diferente a los operadores relacionales. ¿Por qué? Porque los operadores booleanos lo que te permiten hacer es determinar si dos comparaciones están cumpliendo al mismo tiempo o una de ellas está cumpliendo como tal. Entonces, voy a mostrar aquí como comentario operadores booleanos. Y los operadores booleanos que se utilizan en el lenguaje Python es un operador booleano que se llama AND y otro que se llama OR. Ahorita la presentación no la tengo como tal, se las voy a subir. No, esa ya se la subí, de hecho es la de operadores, la que está en el drive, es la de operadores. Esa va a funcionar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿O qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir entonces el operador o una comparación. Para que podamos utilizar más bien el operador booleano, tengo que realizar comparaciones entre diferentes operadores relacionales. Es decir, voy a escribir, en este caso, entre paréntesis, X, voy a poner menor que Y, y yo ya sabía que esto lo que me obtiene es este valor de acá, que está escrito acá arriba, es un valor lógico de verdadero, ¿no? Aquí está, en la segunda posición. Voy a escribir entonces, después de esta comparación relacional, el siguiente símbolo. Es más, voy a hacer un zoom, a ver si puedo hacer el zoom aquí. Nada más para que se vea un poquito más. Aquí está. Y voy a escribir un operador lógico que se llama el operador AND. Es el símbolo de ampersand. ¿Cómo lo escribo? Simplemente presionando Shift y el número 4. Perdón, el Shift y el número 6. Era el 6. Y este operador es el operador booleano AND. Es como la letra I, el operador booleano I, ¿vale? ¿Cómo funciona? La manera en que funciona es que al ser un operador también binario, debe de tener una comparación entre dos valores lógicos. ¿Cuáles son esos dos valores lógicos? Los valores lógicos son las comparaciones relacionales que estoy haciendo entre dos variables, en este caso en el lado izquierdo, y en el lado derecho debo describir otra comparación relacional con diferentes variables o con las mismas. En este caso se recomienda hacerlo, o más bien es lo más común, hacerlo con las mismas variables, ¿vale? Entonces, lo que voy a poner aquí es, voy a escribir entre paréntesis también la letra X, voy a poner en este caso el operador menor igual que Y. Y ven que de forma intencional lo que estoy escribiendo son valores lógicos de verdadero aquí. Esto que estoy subrayando aquí, en esta parte, son operadores, son valores lógicos de verdadero. No sé si lo alcancen a ver, pero lo que estoy haciendo ahí es tener dos valores verdaderos. Al momento de combinarlos con un operador booleano AND, lo que debo de esperar como resultado es un valor lógico también. ¿Por qué? Porque este operador también me da como resultado, como output, un valor lógico. Voy a ejecutarlo, nada más. Si lo ejecuto aquí, lo que debo de obtener como resultado es un valor lógico de verdadero, porque lo que estoy obteniendo acá es un valor lógico de verdadero también en la parte izquierda y en la parte derecha. Y solamente para que me crean, voy a escribir aquí en esta casilla comparaciones, ¿no? Voy a poner escribir, escribir comparaciones, para que vean que lo que estoy poniendo son valores lógicos de verdadero. Voy a poner print, voy a escribir X menor que Y voy a poner abajito print X menor o igual que Y. Ay, no sé por qué este teclado. Menor o igual que Y. Lo voy a ejecutar y lo que voy a obtener como resultado son tres valores lógicos de verdadero. Estos primeros dos corresponden a las primeras comparaciones y este de acá corresponde a la combinación de esas comparaciones relacionales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el operador booleano en funciona, o más bien te va a dar un valor lógico de verdadero, únicamente si las dos condiciones se cumplen. Si yo escribiera, voy a poner acá de nuevo otra comparación, si yo escribiera, digamos, la letra X igual a la variable X,
y ahora pongo mayor que y, voy a poner otra vez el operador booleano en un espacio, paréntesis, y vuelvo a escribir la letra y menor igual que y ejecuto este código, lo que yo voy a obtener ahora es un falso. Este falso como tal, lo que me está diciendo es que a pesar de que esta parte de aquí es verdadero, ya lo vimos con el ejemplo de acá arriba, la parte de la izquierda es falsa. Entonces, Python lo que está interpretando es que si esto es falso y esto es verdadero, el resultado final es falso. De esa manera funciona el operador booleano AND. Entonces, como resumen de este operador, ustedes van a obtener solamente un valor lógico de verdadero en el caso de que dos condiciones se cumplan, en el caso de que esas dos condiciones tengan un valor de verdadero. Si una de ellas es falsa, el resultado final será falso. De hecho, aquí pueden poner todas las combinaciones que quieran. Aquí yo solamente puse dos. Puse dos combinaciones entre dos comparaciones más bien, entre estos dos operadores booleanos para obtener un resultado. Pero yo pude haber escrito acá, digamos, otro espacio, escribir otro operador booleano en y poner las comparaciones relacionales que yo quiera. Y de hecho, esa es una buena práctica. Eso es algo muy común de hacer. Colocar diferentes comparaciones al mismo tiempo para que Python las vaya evaluando y te dé un resultado con base en esas comparaciones relacionales. De hecho, es un ejemplo que vamos a ver más adelante con estructuras de control. Ahí es donde ya vamos a empezar a escribir códigos más complejos. Pero primero quiero que quede muy claro esto. El operador, tanto relacional, cualquiera de las combinaciones que están acá arriba, como el operador booleano, son operadores binarios. Es decir, necesitan de una parte, digamos, un valor lógico en la parte izquierda y un valor lógico en la parte derecha. Vamos a ponerlo así. En este caso, la parte izquierda sería esta parte inicial, ¿no? La que voy a poner acá. Bueno, la que estoy mostrando aquí en el cursor. Y la parte derecha sería esta otro operador relacional, en menor igual que. Cuando yo coloco un operador booleano, un segundo operador booleano, lo que estoy comparando es la combinación de todas de estas dos operaciones, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo, nada más. Entonces, lo que hago es comparar toda esta combinación de operadores relacionales con una tercer comparación. Digamos, puedo escribir acá, voy a poner, digamos, lo voy a poner a propósito nada más. Voy a volver a escribir menor o igual que y y voy a ejecutar esto, pero lo voy a ejecutar con la función print, ¿vale? Para que se muestre en pantalla. Porque si no, no se va a mostrar. Lo voy a ejecutar. Esta parte de acá abajo también lo voy a poner con la función print y ejecuto mi código. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Lo que estoy obteniendo son 4 valores lógicos. Vamos a analizarlos. Los primeros dos corresponden a estas dos comparaciones relacionales con el operador menor que y menor igual que. Ya está. Estos dos. La tercera corresponde a esta combinación de operadores booleanos. Una primera comparación con el menor que, luego otra comparación con el menor igual que, y la combinación de esas dos comparaciones con una tercera comparación relacional, con otro menor igual que. Lo hice de forma intencional para que vean que lo que obtengo aquí es un valor lógico de verdadero. Si yo coloco una operación o una comparación lógica que me dé como resultado en uno de ellos un valor falso, pero sé que una de esas comparaciones es verdadera, lo que obtengo como resultado es falso. Entonces, como resumen, el operador booleano en funciona, o más bien no funciona, te va a dar un resultado lógico de verdadero solamente si las dos comparaciones de la parte izquierda y la parte derecha son verdaderas. Si una de ellas es falsa, te va a dar falso como tal. No importa que todas las demás se cumplan, no importa que tengan, no sé, digamos, 100 comparaciones, 10 comparaciones diferentes, si una de ellas es falsa, todo el resultado final será falso. Eso tiene demasiadas implicaciones en un código de programación, porque el hecho de que ustedes puedan conocer si van a obtener el resultado lógico de verdadero o el resultado lógico de falso, les permite a ustedes poder definir hacia dónde tienen que dirigir la ejecución de su código. Eso es lo que vamos a ver directamente con las estructuras de control, ¿vale? Muy bien. Así es como funciona entonces el operador booleano en. Les voy a presentar un último operador booleano. El operador booleano
en este caso que se llama OR. ¿Cómo funciona? Voy a poner aquí operador booleano. Me faltó ponerles el nombre, ¿verdad? Operador booleano OR, este es OR, y el otro en este caso es el operador booleano AND. Ahí se escribe, ¿vale? Ah, de hecho, no, esperen, les estaba mintiendo. ¿Saben por qué? Porque yo lo que les estoy mostrando es un operador que se llama bitwise. ¿Qué quiere decir eso? Es un operador como tal que la forma en que funciona es que va a empezar a generar una codificación de los objetos en Python como bits. Entonces, Python lo que empieza a hacer es hacer estas comparaciones en forma de bits para que a la computadora, pues de cierta forma le sea más sencillo, o también digamos como que se facilita un poco más las cosas hacerlo así, pero en términos de rendimiento de los códigos. Porque en Python una de las cosas también importantes, no en todos los códigos, en algunos específicos, es cuidar el rendimiento de las funciones que utilizamos, porque pueden existir incluso 3 funciones que se utilicen para lo mismo, ¿no? Que te da el mismo resultado, pero algunas de esas funciones tal vez son más, en cuanto a rendimiento, más eficientes, son mejores, ¿no? En cuanto a la utilización de memoria RAM, etcétera. Entonces, lo que está haciendo aquí es como que de cierta forma Python está codificando o decodificando esto en bits. Entonces, la manera en que debemos utilizar el operador booleano en las sesiones posteriores es con una palabra que se llama justamente end. Voy a escribirles esto mismo. Voy a escribir el operador booleano, en este caso end, y acá es el operador booleano end, y voy a poner entre comillas bitwise, ¿vale? Bitwise, así se llama, bitwise. ¿Cómo funciona el otro? Pues básicamente similar. Voy a escribir print, voy a poner entre paréntesis, entre dos paréntesis, voy a poner x menor que y, cierro paréntesis, y voy a escribir la palabra end, esta palabra, end. Vean que de hecho Python lo que hace cuando empezamos a escribir esa palabra, le pone otro color distinto. Aquí la mostró como de un color verde más intenso. ¿Por qué? Porque este es el operador lógico que me permite realizar esas comparaciones de forma directa. Entonces, yo lo único que debo de escribir es otra comparación también en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón. Voy a poner otra vez paréntesis, voy a escribir x menor o igual que y, cierro esos dos paréntesis de la función print, y lo que voy a ejecutar aquí simplemente es, voy a seleccionar este código nada más, esta parte quiero que se ejecute, lo selecciono, bueno, no se ejecutó todo, se ejecutó todo mal. Y lo que voy a obtener aquí como tal son estos 5 resultados, que estos ya vimos que corresponden a la parte de arriba, y esta parte de aquí está correspondiendo a esta versión de acá, a esta versión. ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy obteniendo esta primer comparación que me da el valor lógico de verdadero, esta otra que me da el valor lógico de verdadero, perdón, era menor que, me da el valor lógico de verdadero, y cuando yo las combino, pues simplemente estoy combinando verdadero de este lado, verdadero del otro lado, y las une. Si ambas son verdaderas, el resultado final es verdadero, ¿vale? Que es lo mismo que pasaba acá, ¿no? Cuando lo veíamos. Solamente que la diferencia es que si ustedes llegan a ver esto de aquí, no voy a entrar a profundidad, esto lo voy a poner más a profundidad más adelante, este simbolito, pero la única diferencia es la forma en que está leyendo Python, digamos el compilador de Python, la manera en que está leyendo los códigos, cómo está haciendo las comparaciones. El que debemos utilizar y el que vamos a utilizar en las sesiones posteriores es la palabra end, ¿vale? Es el operador booleano. ¿Cómo funciona el operador booleano OR? El operador booleano OR es más flexible, de hecho. ¿Qué quiere decir que sea más flexible? Cuando yo les mencioné acá arriba que ambas condiciones deben de tener un valor lógico de verdadero para que el resultado sea verdadero, eso lo que indica es que ese operador es muy restrictivo, no es tan flexible como tal, porque me está diciendo, oye, tienes que tener 2 valores lógicos de verdadero para que tu resultado final también sea verdadero. Entonces, yo lo que les mencionaba como ejemplo es que si ustedes tienen 100 comparaciones relacionales y digamos 99 de ellas son valores lógicos de verdadero, pero la última es falsa, con una de ellas que sea falsa, el resultado final será falso. Eso lo que provoca es que los códigos sean muy restrictivos.
son muy restrictivos y entonces es donde debemos de comenzar a generar variaciones del código para poder, digamos, evaluar diferentes condiciones. Ya lo estaremos viendo más con la parte de las comparaciones con estructuras de control, ¿vale? Entonces, el operador lógico de OR funciona simplemente escribiendo. Vamos a poner el ejemplo que está acá, ¿no? Este que está aquí, el que voy a subrayar con el cursor. ¿Por qué? Porque este que está aquí, el que estoy subrayando, son dos comparaciones también, pero el resultado era falso, ¿no? Aquí está. Vamos a ver entonces qué pasa si yo lo escribo con otro operador diferente. Voy a escribir X mayor igual, perdón, mayor que Y, un espacio, y ahora voy a escribir la palabra OR con minúsculas. Esto es muy importante, deben de ir con minúsculas. Escribo la palabra OR, escribo un espacio y vuelvo a escribir la comparación X menor igual que Y. Cierro ese paréntesis, bueno, esos dos paréntesis, y lo ejecuto. Voy a escribir Shift Enter, y lo que se muestra ahora es un valor lógico de verdadero. ¿Por qué? Porque lo que hace el operador booleano OR es que si una de las condiciones se cumple, no importa que una de ellas sea falsa, con que al menos una sea verdadera, el resultado final será verdadero. Entonces, ven que el operador OR se vuelve más flexible en comparación con el operador AND. Eso es de las grandes ventajas de utilizar el operador OR. Tal vez aquí no se ve tan claro el cómo lo estoy utilizando o el por qué estoy intentando utilizar operadores booleanos con operadores relacionales. Simplemente estamos haciendo comparaciones al aire, ¿no? Estamos comparando dos letras, dos variables que tienen diferentes números. Pero esto en realidad tiene una aplicación muy potente y muy buena, muy eficaz en los códigos complejos, en las estructuras de control. Porque digamos, imagínense lo siguiente. Imagínense que están escribiendo un código. Y de repente ese código lo están escribiendo muy bien, todo va bien, pero tienen que utilizar una condicional. Tienen que empezar a hacer comparaciones. Y al momento de hacer comparaciones, solamente saben que si se cumple la condición, es decir, que si obtienen un valor lógico de verdadero, se va a poder ejecutar el código, ¿no? Eso es algo que ocurre. Ya les estaré mostrando más a detalle. Entonces, en el caso de que escriban su código y una de esas comparaciones les dé un valor de falso, lo que deben de empezar a utilizar son combinaciones de estos operadores booleanos, pero también en conjunto con estructuras de control, que justamente es el tema al que voy a pasar. Ahí es donde se utilizan más todas estas comparaciones. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje de programación como tal, bueno, no todo el lenguaje, sino la gran parte o la gran mayoría de los programas de softwares, programas de computadora, códigos de Python, códigos de cualquier otro lenguaje de programación que sean complejos, van a utilizar valores lógicos. Todo se basa en valores lógicos. Entonces, comprender esto que está escrito aquí tiene una gran relevancia para sus códigos. Ya lo vamos a ver y tal vez va a quedar más claro cuando empecemos a escribir esos códigos más a detalle. Pero en realidad les menciono ahorita, en verdad les menciono ahorita. Esto tiene muchas aplicaciones en códigos más complejos, en muchísimos programas. Programas de computadora, videojuegos incluso. Los videojuegos, digamos, voy a ponerles un ejemplo. Los videojuegos lo que utilizan es también una parte, un gran porcentaje de un código que utilizan los videojuegos es como si un personaje se mueve a la izquierda, a la derecha, si yo presiono tal tecla, ¿no? Entonces, es una condición. Si yo presiono esta tecla, se va a ejecutar el siguiente código. Esa es la condición. Si yo presiono esta otra tecla, se va a ejecutar el otro código y mi personaje del videojuego va a hacer otro movimiento diferente. Entonces, ahí también hay una parte lógica como tal implícita que no vemos, pero que está codificada en el videojuego como tal, en los movimientos del personaje. Eso mismo ocurre en cualquier código y en cualquier script de Python o de cualquier otro lenguaje de programación que hagamos, ¿vale? Entonces, no sé si hasta este punto hay una duda, hay alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran conocer, o todo bien. Sí, se comprendió cómo estamos utilizando los operadores relacionales y en este caso los operadores, el operador booleano, son dos diferentes, relacionales y booleanos. En muchos, tal vez en muchos foros de Python, de lenguajes de programación, se van a encontrar con que los conocen como operadores lógicos, a los dos.
tanto los relacionales como los booleanos. Y sí, tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que estamos obteniendo siempre es un valor lógico. Por eso les llaman operadores lógicos de forma global, ¿vale? Así es como los conoce. Vale, vale. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de los operadores, perdón, las condicionales en Python, que son las estructuras de control. Déjenme ver si les puedo proyectar la presentación de forma directa aquí para que la podamos ver, porque esta sí va a ser muy, pero muy, mucha de ayuda, mucha ayuda. Entonces, nada más. Sí, de hecho, algo que les mencionaba es que me di cuenta que David utilizaba Visual Studio. Estaba utilizando el Visual Studio, que también es un programa que ese no lo hemos visto. Era una de las opciones para ver si lo utilizábamos aquí. Pero Visual Studio, digamos que también es un programa que te permite ejecutar no solamente códigos de Python, te permite ejecutar códigos de cualquier otro lenguaje de programación. Pueden ejecutar R, pueden ejecutar Perl, pueden ejecutar cualquier otro lenguaje de programación ahí en Visual Studio. Es una de las grandes ventajas, es muy versátil para eso. A mí me gusta utilizarlo, no soy muy fan de él, pero si a ustedes les gustó cuando lo estaban viendo con David, lo pueden descargar sin ningún problema e incluso podemos ver en una sesión cómo utilizar y cómo sacar el mejor provecho de Visual Studio. Pero digamos que para Python pueden utilizar básicamente cualquier ambiente de desarrollo integrado. Hay uno que se llama Atom, uno que se llama como tal Spider, PyCharm, ese tipo de programas los pueden utilizar para ejecutar códigos de Python y sin ningún problema van a poder ejecutar cualquier cosa, van a poder generar lo mismo. Vale, vale. Yo creo que no se va a poder compartir la pantalla acá de forma directa. Nada más me parece que la comparto, pero no se ve directamente. Entonces creo que la única forma es que les mencione así nada más cómo son las estructuras de control. Vale, les voy a presentar entonces lo que representan las estructuras de control. Aquí sí me gustaría un poco más de atención porque como no tengo la presentación, se las voy a decir directamente con código. ¿Cómo funcionan las estructuras de control? Bueno, las estructuras de control así de forma introductoria son esas, vamos a decir, sentencias lógicas que me permiten tener o manejar una dirección de la ejecución de mis códigos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando sabemos utilizar estructuras de control, yo puedo tener, tal como lo dice su nombre, un control sobre la ejecución de un código. Una estructura de control, la más sencilla de ellas, se llama la condicional o la sentencia if. Lo voy a escribir aquí abajito. Se llama sentencia if. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer mucho espacio para, digamos, que parezca un script. Esa sentencia if, la manera en que funciona es que evalúa una condición principal y con base en esa condición o esa comparación lógica, te permite ejecutar un bloque de código. Todo lo que se vaya a ejecutar y lo que vayamos escribiendo, sí, digamos, como código, le vamos a llamar de aquí en adelante bloque de código. Así es como se le llama normalmente. ¿Cómo se utiliza? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en todas las estructuras de control, todas, absolutamente todas, bueno, casi todas, van a utilizar valores lógicos. Valores lógicos que ya vimos, que son verdadero o falso. ¿Y cómo obtenemos esos valores lógicos? Pues lo vimos justamente ahorita utilizando operadores relacionales o utilizando la combinación con operadores booleanos. De esa manera los podemos obtener y aquí está el output, aquí está el resultado. Estos valores lógicos son los que obtenemos al momento de realizar comparaciones. Bueno, pues en los programas o en los códigos de Python, en cualquier lenguaje de programación, es lo que se hace normalmente. Operaciones lógicas. ¿Cómo se escribe entonces aquí una sentencia que se llama if en este caso? Cada lenguaje de programación, aquí sí les menciono como un paréntesis
rápido, cada lenguaje de programación tiene su sintaxis propia, su propia sintaxis. Eso quiere decir que a pesar de que se escriben de forma distinta algunas funciones, algunas comparaciones lógicas, el pensamiento o digamos la forma en que funcionan cada una de las funciones o estas sentencias condicionales es exactamente la misma. Y ahí es donde se empieza a utilizar lo que les mencioné que se llama pensamiento lógico. Básicamente lo único que tenemos que aprender cuando utilizamos un lenguaje de programación diferente, ya sea Python, ya sea Perl, ya sea Bash, ya sea SQL, R, bueno, SQL no utiliza esto, es simplemente aprenderse la forma en que se escribe un código. Entonces, cerrando ese paréntesis, ¿cómo se escribe un código con una sentencia if? Lo que hacemos es escribir una palabra que se llama palabra clave o palabra reservada, que es la letra I seguida de la letra F en minúsculas. Al momento de que ustedes escriban en cualquiera en Jupyter Lab o en Jupyter Notebook, la palabra clave if se va a mostrar de un color distinto. En este caso se está mostrando de un color verde más fuerte. En ese momento, lo que me está diciendo Python, y siempre que escriban una palabra o alguna función, como estas de acá, y que se coloquen de un tono diferente a lo que están escribiendo, significa que son palabras reservadas. Eso lo que quiere decir es que estas palabras no las deben de utilizar para nombres de variables, no las deben de utilizar para un objeto que esté dentro de una variable, de una lista, de un diccionario o de cualquier estructura de control. Son palabras especiales que se utilizan en escenarios específicos. En este caso, la sentencia if es una palabra clave reservada. Entonces, una vez dicho eso, la forma en que escribimos una condición dentro de una sentencia if es escribir esas dos palabras, escribir un espacio, y voy a escribir ahorita nada más de forma general la palabra en inglés condition. Voy a escribir condition, voy a escribir dos puntos, y ojo aquí, muy importante después del paso que voy a hacer. Una vez que escriban esas dos palabras, if y luego condition, y luego también los dos puntos, quiero que presionen la tecla Enter en su código. Cuando la presionen, vean lo que pasó. Lo que pasó es que mi cursor ahora se puso un poco después de la línea de código de aquí abajo, separada de esa línea de código. Se generó un espacio en blanco que justamente se está marcando en gris aquí. Con mi cursor lo marqué. Eso lo que me indica es que todos los códigos que se vayan a ejecutar de acuerdo a alguna condición que yo evalúe, se van a escribir con esta separación. Esta separación se llama indentación. Voy a poner aquí, de hecho, como comentario, lo puedo poner indentación. Esta indentación quiere decir que hay una separación que me permite identificar un bloque de código. Esa separación en blanco es demasiado importante que la tengan en cuenta, porque muchos de los errores en Python se generan justamente por esa indentación. Hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo, el lenguaje R, que te facilita un poco las cosas al momento de que en vez de que te maneje digamos, dos puntos aquí, te maneja unas llaves, estas llaves, ¿no? Estas llaves te las maneja y ya podemos determinar cuál es el bloque de código de forma más sencilla. En Python no podemos utilizar esas llaves, porque si recuerdan, esas llaves eran específicas para una estructura de datos que se llaman diccionarios. Entonces, pues ya, están utilizadas por el lenguaje. La manera en que se escribe aquí entonces una sentencia if es colocar la palabra clave if, colocar una condición. Aquí yo simplemente escribí condition, ahorita les explico bien qué es eso. Los dos puntos, doy un enter después de esos dos puntos y en automático se va a generar ese espacio en blanco. Y aquí abajito, de hecho, si yo me pongo en este comentario que puse, doy un enter, se va a generar esa línea de código también con una separación en blanco. Y ahí ya puedo escribir, digamos, voy a poner nada más, code, así, voy a poner code. Y listo, voy a dar otro espacio. Y vean que cada vez que dé un espacio, ese espacio ya no se está manejando al inicio de la línea de código, sino que se va generando en esa misma línea del código de la sentencia if, en el bloque de código. Es decir,
dentro de la indentación. ¿A qué voy con todo esto? Lo que les acabo de mostrar es justamente cómo funciona o cómo se escribe una sentencia if. Esta es la sintaxis general de la sentencia if, ¿vale? Recuerden siempre, 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 siempre que en el lenguaje Python les aparezca esta palabra o alguna palabra de alguna función en un color distinto al código que están escribiendo, significa que es una palabra clave reservada y no la deben de utilizar para otra cosa más que para esa función o para las sentencias, en este caso, de condicionales, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona entonces. Voy a escribir aquí, crear una variable o generar una variable, voy a poner, generar una variable, en este caso, que digamos, tenga una variable que sea un número, una variable numérica. Voy a poner una variable numérica y voy a poner la letra o el nombre de la variable se va a llamar num. Va a ser num, voy a poner el símbolo de igual y voy a poner el número 5, ¿vale? Voy a poner el número 5 y abajito voy a poner evaluar si la variable num, no, evaluar si un número es positivo, ¿vale? Voy a poner eso. ¿Qué voy a escribir? Pues simplemente voy a escribir la palabra reservada if, voy a poner un espacio y ahí es donde empiezo a hacer las comparaciones relacionales. Yo les pregunto esto, nada más para que lo piensen. Si yo quiero evaluar si un número es positivo, ¿qué tipo de operador relacional tengo que utilizar? ¿Cómo lo debo de escribir en términos de un código de Python? Bueno, pues la manera en que lo debemos hacer es escribir la variable num, que tiene mi número, que quiero evaluar, un espacio, y escribo mayor que 0. Y eso ya me va a permitir identificar si un número es mayor a ese número, perdón, a ese valor, que sí es positivo como tal, ¿no? Vamos a ponerlo así, con esa condición sencilla, simple. Ahí lo que acabo de escribir después de la palabra reservada if es la condición que estaba escrito acá, con palabra en inglés, condition. Esta es la condición, si se dan cuenta. Lo único que debo de escribir después son dos puntos, colocar o presionar la tecla enter, se genera la indentación de forma automática y lo que debo de escribir dentro de esa indentación es justamente qué bloque de código quiero que se genere. Pues voy a escribir lo siguiente. Voy a poner la función print, paréntesis, comillas, y voy a poner es un número positivo. Cierro comillas, cierro paréntesis, y ya puedo ejecutar ese código. Si yo lo ejecuto con Shift Control, vean que lo que puede generarse acá, bueno, eso me generó el error porque acá no puede detectar eso. Nada más era porque les quería mostrar cómo se leía, ¿vale? Cómo se leía esa parte. Pero lo que voy a hacer entonces es, ahora sí, ejecutarlo, Shift Enter, y vean lo que se muestra como resultado, nada más para que se vea. Voy a borrar esta parte y vean lo que se mostró como resultado. Se mostró justamente lo que yo escribí dentro de ese bloque de código, dentro de esta indentación, que justamente es esta frase, ¿no? Es un número positivo. Eso se ejecutó porque la condición que está escrita aquí, la de num mayor a 0, tiene un valor lógico de verdadero. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues voy a escribir aquí nada más, aquí arribita, voy a poner evaluar la condición para que vean que justamente es un valor lógico de verdadero. Y voy a poner num mayor a 5. Y a esto le voy a poner la función print para que se muestre en pantalla. Lo ejecuto de nuevo con Shift Enter y vean que lo que se muestra es la palabra falsa. No, esperen, 0. Era 0. Lo vuelvo a ejecutar, ya está. Y lo que se muestra es la palabra true o el valor lógico de verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que una condicional o una sentencia if funciona únicamente o va a ejecutar un bloque de código únicamente si la condición que estoy evaluando tiene el valor lógico de verdadero. Si yo coloco una condición donde el valor lógico es falso, no se va a ejecutar este bloque de código. Vamos a comprobar eso. Voy a escribir entonces la misma palabra if, escribo num y voy a poner en este caso menor a 0. Nada más voy a cambiar el operador relacional. Escribo los dos puntos, doy un enter y vuelvo a escribir print, en este caso, es un número
negativo, ¿no? Negativo. Cierro comillas, cierro paréntesis y ejecuto el código. En este caso se está ejecutando todo el código porque en Jupyter Notebook se ejecuta toda una celda, ¿vale? Por eso está ejecutando todo. Pero lo voy a volver a ejecutar. Shift Enter y lo que se muestra ahora, más bien lo que no se está mostrando ahora es la palabra o la frase es un número negativo. Si yo tuviera esta condición como condición verdadera, yo tendría que mostrarse en pantalla esta frase de es un número negativo. ¿Cómo cómo puedo comprobar si esa condición realmente tiene un valor lógico de verdadero? Pues lo mismo, voy a poner evaluar simplemente aquí, evaluar la condición. Voy a poner entonces, evaluar la condición y voy a escribir print, la función print, voy a poner num menor a 0 y ejecuto de nuevo el código, ¿no? La celda de código. Y vean que lo que obtengo aquí es un valor lógico de falso. Primero obtuvo un valor lógico de verdadero, luego obtuvo un valor lógico de falso. Cuando obtengo el valor lógico de verdadero, sí se ejecuta el bloque de código. En este caso yo escribí es un número positivo. En el caso de que obtenga una condición con un valor lógico de falso, no voy a obtener un resultado como tal, en este caso con la sentencia I. Es decir, no se va a ejecutar el bloque de código. Y de esa manera puedo utilizar condicionales o sentencias if dependiendo de si tengo un valor lógico de falso o verdadero y ejecutar un bloque de código. El bloque de código que les mencionaba justamente es esto. Esto que se está mostrando aquí con la indentación es el bloque de código, ¿vale? Si se pueden escribir dobles condicionales, a ver, no alcanzo a ver la pregunta. Si se pueden escribir dobles condicionales que muestren un texto si es true y otro si es false. Justamente se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Se pueden hacer diferentes combinaciones con el código. Ahorita yo les estoy mostrando una sentencia que es la sentencia más simple en el lenguaje de programación, que es la sentencia if. Lo que tú quieres hacer, digamos, que si quieres mostrar que se muestre un texto si es verdadero y se muestre otro si es falso, se le llama una sentencia if-else. Voy a mostrarles el ejemplo nada más para que vean qué se puede hacer. Vean, voy a poner aquí nada más el ejemplo de lo que me dices. Esa es otra sentencia que se llama if-else, que justamente con la presentación que no les pude mostrar, sería muchísimo más claro todo esto, pero la manera en que podemos resolver ese problema es escribiendo la misma palabra if, colocando una condición que digamos, voy a poner una condición que se evalúe en el caso de que sea positivo, ¿no? Mayor a 0. Es mi primera condición. Coloco mis dos puntos, coloco un enter y voy a poner la función print y voy a poner justamente lo mismo del código anterior. O voy a poner nada más, es un número positivo, ¿no? Es un número positivo. Cierro comillas, cierro paréntesis y lo que debo de escribir después es dar un enter y acá, después de esta, digamos, en esta línea de código, debo de escribir otra palabra reservada que se llama else. Entonces, lo que voy a escribir aquí ahora es la palabra else. Vean que apareció con otro color diferente. Y ahí ya simplemente lo que escribo son la palabra else, dos puntos, doy un enter y vean que se genera esa misma indentación, ¿no? Aquí abajito. Voy a escribir la función print, voy a poner entre comillas, es un número, en este caso, negativo, ¿vale? Un número negativo. Y cierro comillas, cierro paréntesis, y aquí me faltó declarar mi variable, y es lo que les decía, siempre que vayan a escribir sus códigos, declaren sus variables antes, ¿vale? Voy a poner entonces, generar, aquí, generar una variable llamada, le voy a poner neg, ¿no? Llamada neg, como negativo, ¿no? Una abreviación. Voy a poner neg, símbolo de igual, y voy a poner en este caso el número 10, el número 3. Y voy a ejecutar este bloque de código, ¿no? Lo voy a ejecutar simplemente presionando Shift Enter, y lo que se muestra es la palabra que dice es un número positivo. ¿Qué pasa si yo cambio aquí el valor por un signo? Nada más le pongo el negativo y ahora es menos 3. Si yo ejecuto de nuevo este bloque de código, o más bien todo ese código de Python, lo que se muestra ahora, esperen, se está evaluando mal porque aquí era neg. Aquí es la función neg, ¿vale? Voy a evaluarlo de nuevo, vean.
se tiene el nombre de positivo, le pongo el signo de negativo, lo ejecuto y ahora lo que se muestra es la palabra es un número negativo. Y entonces de esa manera, lo que tú me preguntabas y la respuesta más directa es que sí podemos hacer eso. Podemos ejecutar un texto en caso de que tenga la parte verdadera y en caso de que tenga la parte falsa. Aquí de forma implícita se está mostrando la parte falsa. No la mostré como tal, pero la condicional if else lo que evalúa es justamente una sola condición. Esta condición que está aquí, dependiendo del valor, en este caso en específico, que tenga mi variable net, será el resultado que se va a obtener. Aquí en este caso, si yo evalúo esta condición solita, lo que voy a obtener como resultado es un falso, porque yo estoy diciéndole, oye, el número que está almacenado en la variable net es mayor a 0, pues eso es falso, porque yo tengo aquí un valor -3. Y entonces lo que va a hacer Python es que no va a ejecutar esta línea de código, la que estoy subrayando, sino que va a ejecutar la alternativa, la de la palabra else. Esto es algo que les voy a mostrar igual más adelante para que lo veamos igual con más ejemplos. Solamente quería responder a esa pregunta de que se puede hacer justamente realizando combinaciones de las sentencias sí. De hecho, ustedes pueden hacer combinaciones como ustedes quieran. La única limitante aquí es, como le gusta decir a David, la imaginación. La imaginación es la única limitante en los lenguajes de programación, porque sí, debemos de tener un pensamiento lógico y eso lo vamos desarrollando. Vamos desarrollando habilidades para resolver problemas, vamos desarrollando habilidades para poder determinar un resultado o un output esperado. Vamos desarrollando habilidades para escribir códigos más rápido, para decir esto es lo más eficiente, esto me conviene más, esto no me conviene, lo elimino. Vamos a empezar a ser más críticos y críticas en ese sentido al escribir o practicar bastante con códigos. Pero las combinaciones que se pueden hacer son básicamente a la imaginación de uno o una misma. ¿Por qué? Porque incluso yo podría escribir aquí un código enorme de Python con puras condicionales. De hecho, esto es algo que no, que íbamos a ver con esta inteligencia artificial de ChatGPT más adelante, con un código en especial. Pero si yo le dijera a ChatGPT, es que ahorita no tengo la presentación, si yo le dijera a ChatGPT simplemente que me escriba un código de Python, ay, bueno, voy a usar la cuenta de mi amiga, a ver si no ocurre nada en este caso, y voy a ponerle aquí un nuevo chat, ¿no? Voy a escribir, voy a ponerle write a Python code, me voy a poner using, me voy a poner, por ejemplo, many nested if combined with else statements. Voy a escribir eso. Voy a escribir eso, a ver qué me genera en este caso ChatGPT. Y lo que quiero que me genere es un código de Python en donde se van a mostrar una combinación muy interesante de códigos. Vean, aquí se está mostrando lo que vimos ahorita, ¿no? La condicional if, pero les mostré una nada más sencilla que se llama else. Si se dan cuenta, dentro de este else aparecen otra combinación de if y else. A esto que está pasando aquí se les llama condicionales o sentencias if anidadas. Eso es algo que vamos a ver más adelante también. Pero básicamente todo esto es con la imaginación de uno mismo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta bastante de poder trabajar con diferentes personas escribiendo códigos es la manera en que resuelven los problemas. Porque tal vez la forma en que yo pensé un problema, cómo resolverlo con código, es muy diferente a cómo la puede pensar alguien de ustedes. Y eso es justamente lo que quiero ver más adelante. ¿Cómo van a resolver ustedes un problema en específico utilizando lo que hemos estado viendo? Entonces, eso es algo ya que con práctica vamos a poder también ser más críticos y críticas para determinar si un código me conviene más que el otro. Porque también ahí tenemos que basarnos mucho en la eficiencia del código, ¿no? ¿Qué me conviene más? Si puedo condensar más mi código y hacerlo más simple, eso es lo mejor. Y solo como recomendación, siempre intenten hacer sus códigos lo más simple posible. Que sean lo más simple como tal en términos de utilizar la menor cantidad de funciones complejas y que intenten no utilizar, en este caso, combinaciones de códigos complejas. Esto no es tan complejo como tal, pero
siguiera diciendo a ChatGPT que me genere un código más complejo, me estaría generando combinaciones aquí de if anidados y diferentes sentencias condicionales, que eso ya empieza a generar, pues de cierta manera, un poco más de, de problemas en cuanto a la reproducibilidad, ¿vale? Pero entonces, de esta manera es como se utilizan las comparaciones relacionales dentro de algo que se llaman sentencias if. Esto como tal, digamos, y vean, aquí les doy una recomendación también importante. Siempre que vayamos a escribir códigos, siempre hay que tener en cuenta con qué herramientas cuento. ¿A qué me refiero? Yo les podría decir, a ver ahora ustedes, escriban un código que me determine si una persona es elegible para votar. Digamos, quiero que generen un código con una variable que represente la edad de una persona y con base en la edad de esa persona, quiero que determinen o que se muestre en pantalla si la persona es elegible para votar o no. ¿Cuál es la referencia? Que sea mayor o igual a 18 años, ¿no? Que tenga esa edad, 18 años o más. Y con eso podemos ejecutar un código. Es decir, yo puedo, voy a ponerlo aquí, determinar si una persona es elegible para votar. Con base en simplemente palabras, yo puedo convertir esas palabras en un código. Voy a poner, digamos, aquí una función para una variable que se llame age, la edad. Le voy a asignar el valor de 18. Voy a poner acá, en este caso, sentencia if nada más, para evaluar la edad, y voy a escribir lo que vimos anteriormente, ¿no? La palabra if, coloco mi condición, que va a ser o será la edad, mayor o igual a 18, coloco los dos puntos, coloco un enter y escribo print y que se muestre, en este caso, eres elegible para votar, ¿no? Para votar. Cierro esto y lo ejecuto. Lo voy a ejecutar y lo que se va a mostrar en pantalla justamente es esto, ¿no? Bueno, aquí me falta una L. Se va a mostrar, eres elegible para votar. Si yo cambiara en este caso la edad a un valor donde no se cumple la condición y lo ejecuto, ya no voy a obtener ningún resultado, porque ya no se está evaluando como tal o ya no se está ejecutando ningún bloque de código. Y ahí es otra parte importante. Aquí en Python y en básicamente cualquier lenguaje de programación que utilice sentencias condicionales, si la condición no se cumple, aquí en este caso con una sentencia ahí, Python o el compilador de Python ya no se toma la molestia de evaluar el bloque de código, ya no se toma la molestia de incluso ejecutar lo que está dentro, ya no evalúa nada. Simplemente, si esto no se cumple, se detiene el código ahí y se sale de la ejecución de ese código. Así es como trabaja Python también y de cierta forma los lenguajes de programación. Sí, justo, eso es algo que puedes hacer, que sea interactivo. Esos son ejemplos que vamos a ver más adelante, en donde tú puedes utilizar una función que se llama input, en donde digamos, yo le puedo decir acá, ¿no? Voy a escribir, voy a poner la función input, perdón, acá afuera, voy a poner input, voy a poner esto, y le voy a poner, coloca tu edad, o bueno, escribe tu edad, voy a borrar esto. Aquí lo que voy a hacer es que, es que este teclado no me deja. Voy a poner esto como, a ver, lo voy a poner input. Lo que me permite esto cuando lo ejecute, lo voy a ejecutar nada más. Bueno, aquí me genera un error por la edad, porque es una condición que no está evaluada. Entonces, nada más, déjenme acuerdo, era input, coloco la edad y le tengo que colocar el int, porque lo que genera esto, a ver, esperen. Ay, ahora no me va a dejar. Sí, aquí está, esto justamente. Es que pensé que era el error. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esta sintaxis que acabo de escribir es una función que se llama input, que
dice, escribe tu edad. Acá abajito me apareció. Ignoren este error. El error fue el anterior. Ahorita les digo por qué generó ese error. Vamos a enfocarnos en esto. Es una sintaxis con una función que se llama input que me permite generar una interacción con el usuario. En este caso, el usuario podemos ser nosotros, nosotras o cualquier persona que vaya a ejecutar nuestro código. Entonces, en este caso, yo encerré entre paréntesis esta función de input que me permite colocarle una frase para que se muestre aquí en pantalla. Acá está en mi cursor. Y yo encerré esto entre paréntesis para aplicarle una función que se llama int. ¿Por qué? Porque en este caso, la función input solamente acepta valores de tipo carácter. Si yo quiero que eso se convierta en una variable numérica o entero, un valor entero, tengo que encerrarlo o, digamos, de cierta forma, hacer la transformación a un valor entero con esta función. Y eso lo voy a guardar en la variable que se llama age. Entonces, lo único que debo de colocar aquí es mi edad. Le voy a poner 24, que es mi edad. Doy un enter. Y lo que se debe demostrar acá, no sé por qué no se mostró ahora. Vamos a ver si se quiere mostrar todo. Aquí está. Creo que sigue mostrando el mismo error. ¿Por qué no me quiere mostrar esta parte? La cuestión aquí es que se está generando un sistema interactivo con el usuario y tendría que mostrarse esta parte. Entonces nada más déjenme ver aquí porque el error lo que me dice es que debe de ser una cadena y me está generando un tipo de error que no me lo permite, eh, no me permite como tal aplicarlo. A ver, nada más voy a borrar esto. Mira. Voy a borrar esto y sí, el error era eso, justamente. El error estaba ahí en que no me permite generar eso. Entonces, aquí la combinación, nada más déjenme ver. Voy a poner 7. Si ejecuto esto de nuevo, aquí no me genera un error. Entonces yo puedo escribir esto, pero esto lo va a generar como un valor de tipo, digamos, en este caso de tipo cadena. Entonces, vamos a ver, se me hace curioso que no me permita generar ahora, porque esta sintaxis que escribí ahorita no es para nada adecuada, porque estoy colocándolo en una cadena. Entonces, en este caso, lo que se hace normalmente es escribir aquí, int, ejecuto eso, pero me parece curioso que esté generando el error porque dice que el argumento debe ser una cadena. Sí, comentas que si se agrega solucionando in in. Dices que en la parte, ajá, colocando después, ¿no? Mira. A ver. Ay, es que este teclado está medio complicado de manejar. Miren, entonces voy a escribir aquí. Bueno, no más ejecuto esto. Voy a poner aquí, guardar esta variable, colocarle int y colocarle en este caso h, la que es la anterior. Fíjense que eso que estoy haciendo es algo que los matemáticos luego dicen que no es permitido, ¿no? Porque es como si estuviera sobreescribiendo el nombre de una variable. Determinar si es elegible para votar, ¿no? Le habíamos para votar. Entonces voy a escribir if, voy a escribir en este caso age mayor o igual a 18, que es la condición, y voy a escribir aquí print, eres elegible para votar. Y entonces en este caso, vean, el error aquí en este caso me genera lo mismo, y es lo que les digo, me parece curioso porque el error no debería de generarlo ahí. Porque aplicando lo mismo es como si estuviera encerrando esto acá igual, colocando el int aquí en este caso en la variable age. Entonces, esto, digo, la función input me permite generar un sistema interactivo. Voy a ver cómo solucionarlo más directamente, porque la sintaxis que estaba colocando era la adecuada, pero me parece curioso que ahora le da acá, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver nada más, vean, voy a poner type de age y lo ejecuto, nada más para ver 12, no se muestra nada, no se está ejecutando como tal lo demás. Entonces, voy a ver cómo se soluciona eso para que les muestre. De hecho, era un ejemplo que estaba aquí, que vamos a ver más adelante, que está en la presentación, utilizando la función input con esta parte. Pero me parece curioso que no quiera ahora generar
este resultado. ¿Por qué? Porque el error, o sea, el error como tal no está en esta parte. El error sí me lo permite, perdón, el código sí me permite ejecutar esto porque me permite interaccionar con la consola y yo puedo escribir la edad. El error como tal está acá, donde ya no me permite detectar en este caso un valor adecuado para ejecutarlo. Aquí me dice que el error está acá, en esta parte, ¿vale? Pero está... Vamos a ver cómo lo solucionamos. Vale, muy bien. Entonces, ya para no pasarme más de tiempo en la sesión, ya nada más quiero mencionarles que en la siguiente sesión lo que les quiero mostrar y lo que les voy a mostrar son las siguientes condicionales o las sentencias if. Vamos a seguir viendo la sentencia if. Voy a seguir viendo la sentencia. Voy a seguir viendo la sentencia if con la presentación y con diagramas de flujo. Les voy a dar unos tips que pueden utilizar para que puedan generar códigos un poquito más reproducibles y que sean fáciles de resolver errores y todo ese tipo de cosas. Y vamos a pasar viendo la sentencia if-else. Y después de que veamos eso, vamos a ver sentencias if anidadas. Vamos a ver sentencias if-else-if, así se llaman. Vamos a ver combinación de esas sentencias if para generar un código todavía más complejo. Y una vez que terminemos eso, vamos a pasar a ver algo que se llaman ciclos. Los ciclos for, los ciclos while y unas sentencias que se llaman break y next, que me permiten tener todavía mayor control sobre mis códigos. Una vez que terminemos de ver esa parte, vamos a pasar directamente a escribir puros códigos. Les voy a poner ciertos problemas a resolver y vamos a escribirlos juntos, los códigos, para resolverlos y tengamos scripts específicos para resolver diferentes problemáticas, ¿vale? Todo eso es lo que vamos a hacer. Y voy a intentar ver este problema porque me parece curioso que ayer lo estaba justamente ejecutando y ahora me genera un error. Es por esta parte de la coerción que les mencionaba entre valores enteros y valores de cadena. Pero muy bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, o todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, vale, vale. Entonces, la siguiente sesión les voy a dar todas esas sentencias. Nada más déjenme aquí. Les voy a seguir dando esas sentencias. Creo que mi cámara no se muestra acá. Les voy a seguir dando esas sentencias en if else para que tengamos más herramientas. Ah, y el tip que les quería decir, que creo que me divagué mucho en esa parte y ya no se los di. ¿Cuál es el tip? Bueno, el tip que les quiero dar es que lo que deben hacer ustedes es que siempre que vayan a resolver un problema utilizando códigos, siempre tengan en mente qué herramientas tienen, cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan. Una vez que sepan qué herramientas tienen, apliquen esas herramientas de código para escribir y resolver ese problema justamente con programación. Digamos, si yo quisiera resolver un problema donde necesito iterar o utilizar una lista de valores, un diccionario, ¿no?, de elementos, pues esto no lo podría hacer tan fácilmente con una sentencia ahí. Ahí tendré que utilizar otras herramientas que son los ciclos for, utilizar diferentes cosas, ¿vale? Entonces, solamente es el mensaje que les estoy dando, en el que todo esto que vamos a aprender, lo vamos a aprender para que al final lo apliquemos y lo juntemos y vean que al contar con diferentes herramientas de programación, sus códigos van a ser todavía más eficientes, más reproducibles y van a ser más fáciles de escribir, incluso más fáciles en términos de que ustedes se les va a facilitar la forma en que puedan resolver los problemas, porque entre más herramientas tengan, mejor van a poder resolver los problemas y más rápido van a poder llegar a la solución, ¿vale? Pero eso lo vamos a estar viendo en todas las sesiones que quedan del curso y cuando veamos todas estas sentencias condicionales. Muy bien.